Buenos días, Dios te bendiga. Hoy quería traerte una palabra de aliento para alentarte de que vuelvas a Cristo, que te vengas al Señor. El Señor te está esperando, Jesús te ama y te está buscando. Dice la Escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que si en esta mañana, yo no sé cómo te encuentras, si estás alegre, estás feliz, estás triste, estás en angustia, en dolor, en enfermedad, estás por allí errante, no lo sé, pero Dios lo sabe. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y omnipotente. Él sabe todo y es todopoderoso. Así que en esta mañana quería traerte un pasaje de la Biblia que está en Jeremías capítulo 29 del versículo 10 en adelante, que dice de esta manera. El Señor dice: cuando se cumplan en Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes y les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Ahí vemos a Jeremías y vemos a Dios hablando con Jeremías. Esta es una carta de parte de Dios que Dios le envía a los exiliados que el rey Nabucodonosor había venido a Jerusalén, a Israel, y se había llevado en esclavitud gran parte del pueblo. Y ellos ya estaban esclavos en Babilonia. Y un remanente había quedado en Jerusalén, y ahí había profetas, había muchos profetas, como en este tiempo hay muchos profetas, y estos profetas profetizaban cosas que Dios no le había dicho, o sea, mentiras, engaños, profetizaban de su propio deseo, de su propio corazón. Como hoy vemos, también hay muchos profetas que profetizan cosas lindas, pero es el deseo de su corazón, no los ha enviado Dios. Esto pasaba así. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice al profeta, justo iban 2 emisarios a Babilonia, allá donde estaban esclavos el pueblo de Israel. Entonces Dios le dice al profeta que le envíe una carta. Entonces el profeta Jeremías envía una carta. ¿Y qué decía la carta? La carta estaba enviada a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo en general. Resulta que los profetas, estos que hablaban mentira, decían que la esclavitud iba a durar 1 o 2 años a lo sumo y ya iban a regresar a Jerusalén, y iban a vivir felices, iban a estar contentos. Ellos mandaban esa profecía al pueblo que estaba en esclavitud. Pero acá Jeremías dice algo muy distinto. Cuando comenzamos a leer, la carta dice que la esclavitud, ese momento que estaban pasando, iba a durar 70 años. O sea que el exilio duraría 70 años. Ellos iban a estar 70 años en Babilonia con el rey Nabucodonosor, lejos de su tierra y lejos de su país y lejos de todo lo que ellos hacían. Así que imagínense cuando llegó esta carta de Jeremías a los exiliados allá, cuando la leyeron delante de todos, de los ancianos, de los profetas, de los sacerdotes y de todo el pueblo. ¿Y qué decía la carta? La carta decía de esta manera. Dice: Dios les dice el profeta Jeremías, que construyan casas, que las habiten, cásense, tengan hijos, y sus hijos tengan muchos hijos. Dice: labren la tierra, planten árboles frutales, coman del fruto. Dice: no disminuyan, no estén inactivos, manténganse activos, trabajando. Dice: no disminuyan, sino auméntense. O sea que ellos tengan muchos hijos, que la nación comience a engrandecerse en aquel lugar. Dice: y oren por la paz de la nación, oren por la paz de Babilonia, oren por la paz de Nabucodonosor, oren por la paz de la ciudad en que se encuentra, en el pueblo o el lugar donde se encuentra. Imagínense, ellos habían sido arrancados de su país a una esclavitud, donde tenían que comenzar de nuevo, de cero, construir nuevas casas, cuando ellos ya tenían su casa, tenían sus cosas, sus muebles, tenían su forma de alabar a Dios allá en su casa, tenían el templo, ellos estaban felices, pero ahora habían sido llevados por la idolatría. Dice: ¿por qué? Es un castigo de Dios para esta gente, Israel. Jeremías profetizó por 40 años
que se volvieran de sus malos caminos, que dejen la idolatría, que dejen el paganismo, que dejen el adulterio, la fornicación. Iban tras otros dioses, levantaban altares que no eran Dios, le daban la espalda a Dios, hacían cosas que a Dios no le agradaban. A tal punto, dice, que pasaban sus hijos a fuego al dios Moloc, o sea, quemaban sus hijos a un ídolo, siendo que tenían un Dios poderoso que vive y reina, como nosotros en este tiempo tenemos un Dios poderoso y que vive y reina por los siglos de los siglos y que puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero dice que acá que Jeremías les da esta palabra y ellos no entendían nada. Dios les dice, ustedes establezcanse en aquel lugar, vivan felices, oren por sus enemigos y estén agradecidos de que Nabucodonosor no los ha matado todavía. Por supuesto que algunos rebeldes habían sido muertos, pero estos estaban vivos. Entonces dice Dios, este es un castigo que tiene, pero dentro de 70 años yo levantaré y enviaré mi palabra y volverán a Jerusalén, y ahí sí vivirán en paz en Jerusalén, vivirán contentos y todo eso, pero ahora tienen que estar 70 años en esclavitud. Así que, y esto se cumplió, esta palabra se cumplió, así como te la leo, si lees todo el capítulo, lees Jeremías, se cumplió. Dios levantó a Ciro para que ellos volvieran a su tierra, levantó un edicto, el cual les dio cartas en los que podían volver a su tierra, donde les permitió nuevamente ir a reconstruir Jerusalén, los muros, el templo y todas las cosas. Esta palabra se cumplió, pero para ellos en ese momento era un golpe muy difícil, estaban en esclavitud y Dios les decía que estén en paz y que oren por sus enemigos. Bueno, y esta palabra quería traerte en este día. Yo no sé en qué situación te encuentras, tal vez te encuentras en paz, tal vez estés feliz, tal vez no. Tal vez estés en una tierra que no es tu tierra, en una nación que no es tu nación. Tal vez estés pasando un mal momento de tu vida o las cosas no te están saliendo. Tal vez pensaste que Dios se olvidó de ti, como esta gente, 70 años debían permanecer. Pero dice, ahí donde se aplica el versículo muy nombrado de Jeremías 29:11, donde dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y de futuro y de paz y de prosperidad. Dios tenía un plan para esta gente, pero muchas veces ese versículo se usa sacado de contexto para decir cosas lindas y buenas, pero no es sí y no. Dios puede hacer todo eso que se dice, pero acá ellos la estaban pasando muy mal, habían sido desterrados, sacados, arrancados de su vida cómoda y llevados a un lugar que no sabían lo que iba a suceder. Pero a raíz de esto Dios le dice este versículo, yo tengo planes con ustedes, planes de bienestar, planes de prosperidad, planes de paz. Los voy a traer a Jerusalén, a su nación nuevamente, y se van a engrandecer y van a fructificar y van a vivir felices, pero ahora tienen que estar allá. Y yo sé que Dios tiene planes también conmigo y también tiene con cada uno de ustedes. Planes de bien, de bienestar. Tal vez estés en un momento difícil donde diga, todo me está saliendo mal. Estoy enfermo, estoy angustiado, no salgo de una que me meto en otra, pero Dios tiene planes para tu vida. Tal vez estás sirviendo a Dios y no te están saliendo las cosas. Pero mira lo que dice la carta. Oren por el país, oren por la ciudad donde están, oren por los presidentes, oren por la nación donde se encuentran, oren por el barrio, oren por su casa, oren por sus hijos, clamen por la paz a Dios. Dice, pidan la paz para que ustedes tengan paz. O sea, no importa en qué situación te encuentras hoy o en qué lugar te tocó estar. Solamente que tengas a Dios en tu corazón es importantísimo. Si no conoces a Dios, hoy tienes que volverte a Dios, decir, Señor, yo te necesito en mi corazón, necesito que esta palabra se cumpla en mi vida, que tengas planes conmigo. Pero si estás alejado de Dios, esta gente 70 años iba a pasar fuera de su ciudad, pero Dios iba a estar con ellos. Tal vez estuviste mucho tiempo lejos de Dios, pero Dios siempre te estuvo protegiendo, aunque no te diste cuenta. Dios estuvo al lado tuyo. Tal vez no conoces a Dios y hoy quieres volverte y decir, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Ven a mi corazón, te recibo en mi corazón. O tal vez te fuiste muy lejos de Dios, o no te estás congregando, o estás enojado, o estás apartado en una ciudad como esta gente apartado allá. Pero si hoy decides volverte a Cristo, si hoy le dices, Señor, yo necesito volverme, necesito que me saques de esta situación
esta crisis en mi economía, esta crisis en mi matrimonio, esta situación con mis hijos, con mi casa, con mi hogar, esta vorágine de este mundo que va tras dioses que no son dioses como esta gente. Israel adoraba dioses que no eran dioses, dioses de piedra, como hoy tenemos estos dioses, estos artistas que todos van corriendo, cuando muere alguno van todos corriendo tras de él a rendirle culto. Ese no es Dios. Dios es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió y resucitó al tercer día. Y está a la diestra del Padre abogando por ti y por mí. Dice San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te promete salvación, paz, vida eterna. Y vivirás por siempre y para siempre en la presencia de Dios. Así que este es el mensaje en este día, de aliento, de que te vuelvas a Cristo, no importa la condición en que te encuentres. Si estás enfermo, Dios va a sanarte. Si estás triste, Dios va a traer alegría. Dios va a arrancar todo aquello que está impidiendo que vengas a la casa de Dios. Solo tenés que tomar la decisión de decir, me vuelvo a Cristo en esta mañana. Voy a empezar a congregarme en la iglesia que sea. Voy a empezar a congregarme. La iglesia más cercana a tu casa, allí vas a congregarte, a buscar de Dios. Y la Biblia dice que entrando en tu aposento, allí donde te encuentres, tal vez estés en tu casa, tal vez estés en alguna habitación, tal vez estés afuera en la calle, en el auto, tal vez estés en alguna plaza o en un lugar errante que no tengas dónde vivir. Bueno, clamale a Dios, decile, Dios, te necesito que cambies el curso de mi vida. Yo necesito cambiar esta historia. Como esta gente se sintió triste en esclavitud, pero Dios le decía, no estén tristes, busquen la paz, fructifiquen, traigan fruto, coman del fruto, cásense, tengan hijos. Y Dios te está diciendo lo mismo en esta mañana, no estés triste, no estés triste, vení a Cristo esta mañana, vení a Jesús que Él te está esperando. Dios tiene planes para ti, como dice acá, dice, y aquel que me busca y ora de todo corazón me va a encontrar. Me vas a hallar si me buscas de todo corazón, dice Dios. Yo estoy dispuesto a bendecirte. Solo tienes que disponer tu corazón a decir, Señor, me arrepiento de todo este tiempo mal vivido y me vuelvo a ti en esta mañana. Necesito que estés conmigo, necesito que estés en mi casa, necesito que estés en mi hogar, necesito que estés con mis hijos, con mi familia, necesito que estés en mi finanza, necesito que esa paz que se está nombrando esté en mi hogar, que esté en mi ciudad, que esté en mi barrio. Eres un agente de bendición cuando estás con Cristo. Tienes que orar por la paz. Tienes que orar por la paz. Dios quiera que en este tiempo se levanten hombres y mujeres de Dios, dejando todos esos rótulos que nos impiden estar juntos, que nos impiden estar unidos, unánimes, y comiencen a usar las redes sociales para pregonar que Cristo viene pronto. Que nuestra ciudadanía no es acá terrenal, sino celestial. Que tenemos una ciudadanía en el cielo, que Dios va a venir a buscar a su pueblo y que ya el tiempo está cercano, cada vez más cerca. Y que tenemos que pregonar a tiempo y fuera de tiempo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento de Dios, un mandato de Dios, que tenemos que pregonar. Y en esta mañana levántense quien quiera que sea y comience a pregonar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque cada día más almas se están perdiendo sin Cristo. Más almas se están perdiendo. Tenemos que pregonar el evangelio, así que en esta mañana vuélvete a Cristo, aférrate de Jesús. No te rindas en esta mañana, porque Jesús te ama y te está buscando. Que Dios te bendiga en esta mañana.